Muy buenas tardes, amigos míos. Pues nuevamente un placer estar aquí con ustedes en un día más de nuestro programa de planeación intelectual. Bueno, pues el día de hoy sigo con la tónica que he manejado en todos los programas de promover en todos sentidos el campo de acción del contador público. Me han preguntado que por qué hago énfasis eso en cada programa. Pues debido a que durante mucho tiempo, de aproximadamente 3 o 4 años hacia acá, las autoridades han fomentado el hecho de que el contador público ya no va a tener mucha actividad, ya las declaraciones vienen predeterminadas y por consiguiente la necesidad de de que ocupen al contador público, sobre todo las personas físicas, pues dicen que ya no va a ser así, que con la facturación electrónica y todas esas cosas. Y yo sigo defendiendo que no solo se necesita un contador, sino que ahora se necesitan 5. Uno para estar manejando la facturación, el otro para estar manejando la contabilidad electrónica, el otro para estar codificando y validando comprobantes y otro contador para estar asesorando y calculando impuestos. En fin, si bien es cierto, eso es una exageración, no deja de ser cierto que ante esos argumentos yo he promovido diferentes aplicaciones de nuestra profesión en puntos muy de especialidad, vamos a llamarlo así. Y al día de hoy, no es la excepción. En mi programa de ahora está enfocado a que la participación tan enorme que siempre ha tenido, pero que en un momento dado no se ha tomado en cuenta. Y bueno, pues ya recibimos saludos y entre ellos pues muchas gracias donde quieras que estés, Justina Sánchez Maragón, por saludarnos. Y bueno, me gustaría que estuvieras por acá, pero bueno, haciendo otras actividades como siempre, pues estamos ahorita en periodo de declaraciones y en días de hacer berrinches con tanta problemática para subir estos problemas de electrónicos que nos da el portal de la autoridad. Bien, amigos, entonces nuestro programa hoy se llama contabilidad, pero no contabilidad en sí, sino es precisamente lo que viene siendo toda la labor corporativa que es producto de esa contabilidad. Por eso dije la palabra contabilidad. Nuestro tema es derecho corporativo para contadores, pero yo digo, ese derecho corporativo, ¿de dónde emana la información para aprobar unos estados financieros en una asamblea? Pues de la contabilidad, amigos míos. Entonces, muchos de los puntos que vamos a recordar ahora es el campo de acción y la participación del contador público en el área corporativa. Normalmente se ha atribuido muchas veces que es exclusividad de los despachos jurídicos. No es así. Los despachos jurídicos, si bien es cierto, ven la legalidad en todos los aspectos de todas las normas y leyes que nos rigen, por otro lado, las conjugan y verifican o aplican en función de la información financiera que se recibe o en función de los acuerdos de los socios de las empresas. Bien, en este día vamos a tratar de resumir en una hora 3 campos de acción, amigos míos. Lo que es la parte legal corporativa, que emana desde la convocatoria, la estructura de la sociedad, de sus asambleas, sus fusiones, sus escisiones, su liquidación en su momento dado, y vamos a tomar evidentemente comentar los 249 bis del decreto del 24 de enero, con el cual ya vamos a deshacernos de esas empresas que veníamos desde años declarándolas en ceros y no las podíamos quitar encima. Yo no creo ser el único que tenga ahí una colección ya de declaraciones en ceros, balanzas en ceros arrastrándose en la contabilidad electrónica, ya 2-3 años de balance y una infinidad de años arrastrándome declaraciones en ceros de persona moral. Pues ya, el 24 de enero, en el artículo 249 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya nos da la pauta para poder deshacernos de esas empresas que ya prácticamente ya ni los socios ni los clientes se acuerdan de nosotros ni en diciembre para preguntar o felicitarnos y decirnos que cómo van sus declaraciones. Bien, amigos, bueno, pues entonces empezamos. El grupo, primero punto que vamos a analizar es un tipo legal. Después vamos a analizar el aspecto gobierno corporativo y después vamos a analizar el aspecto fiscal.
Para empezar con ello, pues bueno, obviamente, amigos míos, ustedes ya son conocedores de la materia, la mayor parte de estos radioescuchas. Entonces, hablar de persona moral está hablando de un grupo de personas que legalmente se constituyen para un fin común, de los cuales podrán ser sociedades que tengan fines de lucro y que no tengan fines de lucro. Pero desde ahí ya vamos a empezar con algunas observaciones. ¿Qué pasa si una sociedad se constituye con un objetivo ilícito, no contemplado o prohibido por la ley? En ese caso, esa sociedad la vamos a considerar nula y por consiguiente procede a una liquidación. Ahora, si estamos hablando que en la naturaleza de un contrato y la sociedad, la constitución de la sociedad es un contrato, no debería de llamarse nulidad, debería de llamarse inexistencia de la sociedad. Pero por lo general, cuando ya se promueve la desintegración de esa supuesta sociedad, ¿qué pasa? Es un objeto ilícito, dentro de los contratos es un elemento de existencia, que al carecer de ser lícito es inexistente ese contrato. Pero cuando suceden estas cosas, hablando de una sociedad, por lo general ya hay operaciones, ya hay movimientos que van a proceder a un tratamiento de disolución para salvaguardar los intereses de terceros. Por tal motivo, en el argot se ha utilizado el término de nulidad, o sea, se nulifica la sociedad, se hace nula la sociedad y se procede a su liquidación. Hago la aclaración porque cualquiera que ha estado conmigo en los cursos de contratos hemos hablado de la diferencia entre inexistencia y nulidad. Técnicamente, al ser el objeto de un contrato, un elemento de existencia, si no es lícito o no lo está, debe de considerarse inexistente ese contrato. Pero en este caso, de hablando de sociedades, vamos a utilizar la palabra nulidad por el efecto de que va a haber un proceso de desintegración o de análisis de las operaciones que ya llevaban efectuadas a la fecha en que en un momento dado se declare nula o inexistente esta sociedad. Pues primera aclaración que debemos de hacer, ya que estamos empezando nuestro programa, con algunos conceptos que es importante aclarar. Y bueno, pues hay muchísimos aspectos que yo quiero también comentarles. Y viendo desde esa perspectiva de nulidad, nos vamos a ir al siguiente aspecto. Los estatutos de una sociedad deben estar agrupados en tres términos o en tres grupos. El primero se llama el grupo de los elementos esenciales. El otro se le conoce como elementos naturales y el otro como elementos accidentales cuando constituimos una sociedad. ¿Qué son los elementos esenciales? La identidad de las personas que van a integrar o constituir la sociedad. Toda su descripción, su personalidad, porque ellos los socios tienen una personalidad independiente de la sociedad, pero que la tienen que hacer patente en la sociedad nueva para poderle dar vida y saber que los que la integran están plenamente, vigentes, sí existen esas personas. Ya sabemos que de ahí partimos para empresas fantasmas, entonces tratando de evitar esas circunstancias, los principios o elementos o grupo de artículos o cláusulas que se van poniendo en el contrato de la sociedad, en el grupo de las esenciales, es la identidad de los que la integran. El segundo grupo lo vamos a llamar o se llama de elementos naturales. Son todas las normas jurídicas aplicables a la sociedad que se constituye, que la propia ley ya tiene predispuestas a que deben de ir implícitas en los estatutos de la sociedad, que si en un momento dado son omitidas por los socios o por la labor del fedatario, automáticamente van a ser suplidas por la ley en caso de que sean omitidas. Obviamente la ley ya las da por puestas. Por eso se les llama naturales, porque por esencia deben de estar implícitas en la sociedad que se constituye.
El tercer aspecto o grupo son los accidentales, que precisamente ahí ya son los acuerdos particulares, la forma en que se van a regir la sociedad, y es los acuerdos que estipulen todos los socios que forman la sociedad. Entonces, bajo estas tres tesituras, pues siempre se necesita la labor del abogado y la asesoría del contador. En ambos casos, hay veces que acudimos al fedatario y le dejamos toda la bronca a él, pero siempre hay circunstancias muy particulares que los notarios no contemplan, ya que ellos, el fedatario, por propia actividad, tiene una serie de machotes sobre los diferentes giros de la sociedad e incorpora los datos esenciales y algunos particulares de los accidentales. Muchas veces pone los que ya tiene de cajón, y los que participan en la sociedad pues ni siquiera hacen alguna observación, y después tienen que hacer constantes modificaciones en actas de asamblea ordinaria o extraordinaria para poder adecuar a sus propias necesidades ese grupo de artículos o grupo de aspectos accidentales de la sociedad. Y entonces ya empieza a haber un mayor costo para los socios el estar modificando los estatutos frecuentemente por no haber hecho una planeación. Entonces, la estructura de los estatutos y las características particulares cuando se constituye una sociedad deben de pasar por las manos de un abogado y de un contador o de un especialista en planeación también, ¿por qué no? Previo a que a armar toda la estructura de ese contrato, pues ya se acuda con el fedatario, ya con plena seguridad de que se están abarcando todos los puntos y necesidades de esta sociedad nueva. Bien, de ahí hay que considerar unos aspectos que son legales, sí, pero también fiscales. Y entre ellos son las particularidades que cada sociedad tiene, sobre todo cuando hay en el inicio, en la constitución, la aportación que se da inicial del capital, pues muchas veces es una aportación en bienes, y esa se debe de considerar para efectos fiscales como traslativa de dominio. Y en un momento dado, cuando se conlleve en un acuerdo de estatuto de una sociedad, se arrastre algún crédito con el que aporte a alguno de los socios, pues también la particularidad es que debe precisamente definir que la sociedad y el socio que lleva el crédito son solidariamente responsables del cumplimiento del mismo. Otro aspecto particular es que cuando el transcurso de la sociedad ingresa otro socio, pues absorbe las obligaciones y los derechos como si hubiese estado en la sociedad desde un principio el nuevo socio. Y finalmente, pues siempre recordar que de las utilidades debe de apartarse un 5% hasta completar el 25% del capital social. Son 4 particularidades que hay que tomar en consideración cuando iniciamos una sociedad. Puede ser que no haya aportación de bienes, no haya aportación de socios, en un nuevo socio pues, tarda en llegar. Lo que ha pasado, que hago este comentario de particularidad, porque a veces constituyen un mes una sociedad y no pasa ni mes y medio, tuvieron necesidades de capitalización y antes de un mes están incorporando a un nuevo socio. Por eso incluí ese aspecto de la particularidad. Pero puede ser que no se dé ninguna de estas tres. Y también se puede dar que en el primer ejercicio o segundo ejercicio no haya utilidades y entonces ninguna de estas particularidades proceda a su aplicación. Como ven, son los primeros pasos que estamos manejando para la integración de nuestra nueva sociedad o de la constitución de una empresa. Hay que recordar un punto que yo creo que muchos de los que nos están escuchando son más jóvenes que no les tocó vivirlo, pero déjenme decirles y recordarles a otros que la reforma del 22 de diciembre de 1982 acabó con las acciones al portador. O sea que hablar de una sociedad anónima solo le quedó el nombre, porque a partir de esa reforma del 22 de diciembre de 1982, las acciones pasaron de ser al portador a nominativas. Sin embargo, hubo una prórroga que dio la propia ley para que se pudiera emitir al portador hasta el 31 de marzo de 1983 y después deberán ser consideradas como acciones nominativas
inclusive se considera que fue por ministerio de ley que procedía ya el ser nominativo de las acciones. ¿Todo esto qué quiere decir, amigos? Pues que a partir de ahí hubo un cambio rotundo, porque obviamente la emisión de las acciones, la propia acción física, pues ya ni las vemos. Simplemente en las actas de asamblea se hacen los movimientos de sale un socio, entre otros socios, se hace un análisis de los miembros de la sociedad y vemos transmisión de operaciones en actas, pero ya muy pocos despachos cumplen con el procedimiento, o sea, la cancelación de la emisión de las acciones y inscribir las nuevas acciones en la tesorería de la sociedad. Nos hemos desacostumbrado, inclusive ya el papel seguridad o los formatos que antes por donde quiera encontrábamos, ahora tenemos que diseñarlo y comprar un papel seguridad en blanco y tener que usarlo e imprimirlo ya de alguna manera. Ya tenemos que darle imaginación cuando queremos hacer un buen trabajo y queremos establecer la emisión de las acciones y la cancelación de las anteriores, porque la realidad es, yo les pregunto, amigos, ¿cuántos de ustedes realmente en el manejo de constitución, de asambleas, aumentos y disminuciones de capital, díganme ustedes en los últimos años, los que tengan 1 año, 2 años o 3 años involucrados en esto, cuándo han visto realmente la emisión, la cancelación y la nueva emisión de las acciones? Ya se quedó en el libreto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al ser nominativas, ya se vinculaba el hecho de que las asambleas de aumento, disminución, se identificase a los socios. Entonces, como que inconscientemente sacaron del lugar, pasó a un segundo grado el realmente contar con ese documento, con ese título valor que es la acción. Pero no quiere decir que porque malos hábitos no deba de llevarse a cabo. Entonces, el día de hoy, uno de los puntos para nuestros amigos abogados y contadores es recordarle que para hacer un buen trabajo corporativo debemos de reintegrar y constituir precisamente todo el paquete, que significa la acta constitutiva, la emisión de acciones, los registros de accionistas y finalmente dado las asambleas ordinarias, la aprobación de estados financieros y una serie de información que no debemos de olvidar y que no debemos de omitir y que desgraciadamente ha demeritado la actividad corporativa al verse, digamos, en el común del accionar, omitir todos los pasos que estoy señalando en este momento. Entonces, uno de mis objetivos de este programa es recordarles que una buena labor corporativa es no omitir todas estas actividades corporativas que vamos mencionando. Ahora bien, ya que empezamos a dialogar sobre las cosas que proceden y que se han olvidado, pues tan se han olvidado que nos hemos enfrentado ante circunstancias que nos han puesto en jaque. Ejemplo, se me ha presentado mucho que una sociedad integrada por 2 socios, un socio se desaparece con toda la documentación y la contabilidad de las declaraciones. Y yo les hago la pregunta, ¿se puede hacer una asamblea con un socio? Aún con la supuesta ventaja de que este socio sea mayoritario, detenga el 50 o el 51% del capital social, ¿se podrá hacer? No está prohibido, pero fíjense, en una asamblea ordinaria haría la labor de presidente, de secretario, de escrutador, él solito discutiría y debatiría la orden del día. ¿Creen que ahí no se viola algún derecho de hacer, digamos, tomando ya los derechos humanos, derecho de audiencia de la otra parte, aunque se hayan celebrado las convocatorias y no haya asistido? ¿Se puede o no? Pues en términos jurídicos corporativos, en un momento dado debería procederse el que se realizase esa asamblea. Pero déjeme decirle que hay criterios registrales y posición de los notarios de que como solo participa una sola persona, no se puede considerar que ese acuerdo o esa celebración de esa asamblea tenga la confiabilidad de que fue efectivamente realizada y que no hubo omisión o de alguna forma de
invitar o de convocar a los demás socios, y entonces no se le dio derecho de audiencia y de participación legal a socios que omitieron acudir, y por consiguiente esa falta de confianza en ese tipo de asamblea, hay una negación de los fedatarios a celebrarla o al admitirla y hacer la respectiva protocolo de la misma. Entonces, realmente no hay un impedimento cuando esté representado la mayoría del capital social, ya sea en primera o en segunda convocatoria, para que se realice la asamblea. Pero por la ausencia, por ser una sola persona, entraríamos a la problemática de otras materias que han llevado a los registradores y a los notarios a tomar un criterio registral de no permitir la protocolización y la inscripción de una asamblea llevada por una sola persona. Son puntos importantes porque cuando constituimos una sociedad, pues a veces nos cuesta trabajo tener un socio. Cuando lo conseguimos y luego empiezan las controversias y se nos va, nos podemos encontrar este problema. Así que yo siempre he sido de la idea de que si es posible, por lo menos fueran 3 socios, para que en la ausencia de uno, el otro que estuviese, aunque no tuviera una participación activa en la sociedad, su participación como socio le permitiría dar vida jurídica y satisfacer los criterios registrales necesarios para que esta asamblea fuese aceptada. Algo polémico lo que estoy hablando, pero lo transmito porque es una realidad. Lo que les trato de transmitir de una manera sencilla, pues este programa busca no lo tanto la explicación técnica, sino hacerlo complicado, sencillo para ustedes. Y en esa búsqueda y en ese camino, pues nos encontramos con estas circunstancias, que es un problema de la vida real que no está en ninguna ley. Son circunstancias que se nos van empezando, que se nos va pasando con el tiempo, nos vamos encontrando con muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas asambleas que se realizan y para aprobar estados financieros, y no llegan los estados financieros o no son confiables los estados financieros. Y es muy fácil decir que se cierra la asamblea y que no se aprueban los estados financieros porque no fueron presentados o no quedaron conformes de la confiabilidad de esa información. ¿Qué pasa subsecuentemente? ¿Qué hay que hacer o a qué se queda comprometida la situación de la sociedad en el hecho de que una asamblea ordinaria no se llegue a aprobar los estados financieros? Y ahí nos encontramos también con una serie de contingencias que nos pueden llevar a una asamblea extraordinaria, que nos pueden llevar a un problema de carácter legal, inclusive a presumir una administración fraudulenta por la cual, para ocultar esos deterioros al patrimonio de la sociedad, pues no presentaron la información financiera. Entonces, situaciones de ahí que tienen muchas variantes, pero que son particularidades ya dentro del negocio en marcha de la empresa a la que nos enfrentamos en la vida real. Otra circunstancia que en muchas sociedades, cuando presentan una asamblea, los socios mayoritarios no se presentan, envían a representantes, sí con poder notarial en algunos de los casos, pues quieren presentarse con poder simple para tener participación en una asamblea. Yo les pregunto, ¿se podrá, amigos, o no se podrá? Pues primero hay que ver que en los estatutos hay que prevenir esa circunstancia, que la no presencia física de un socio solo será aceptada la representación mientras venga con un apoderado legal, no con copia simple, y evidentemente tendrá que dejar copia de la misma y exhibirla en la asamblea para que en un momento dado se dé por considerado y aceptada su participación en la misma y por lo tanto su votación. Como ven, son detallitos que vengo platicándoles. Yo quiero platicarles muchas cosas más, como vamos a comentar a continuación, pero les voy adelantando circunstancias que en el camino se nos van presentando. Otro de los aspectos, la pregunta clásica: ¿qué participación tiene el comisario? ¿Cuántas empresas al día de hoy
nombraron un comisario en su constitución, llevan ya más de 20, 30 o más años funcionando, trabajando y operando, y el comisario ni supo que era comisario, ni ha firmado, ni sabía que tenía que ver con la sociedad. Y eso si nombraron a un comisario existente. Me ha tocado ver que en asambleas, cuando les he pedido el apoyo del comisario, a discreción me han dicho que se inventaron el nombre. Entonces, esas empresas que han pasado por mi vida, pues han dejado una experiencia, porque se ve uno, desgraciadamente, en cuestiones ya corporativas, pero que se van desviando a cuestiones de carácter litigioso, porque normalmente cuando llega a nuestras manos un asunto en el que tengamos que pedir el testimonio de terceros, como podría ser el comisario, es porque estamos en una sociedad que se ha conflictuado, y no conflictuado de un tercero, conflictuado entre los socios, y por tanto para la identificación o resolución de las propuestas o de las pretensiones de las partes, pues se necesita, digamos, que como testigos o los informes que en un momento dado estaba obligado a participar el comisario, y nos encontramos que el comisario no existía. Entonces, como ustedes ven, amigos, esta especialización corporativa, le estoy dando todos estos pequeños capsulitas de circunstancias para que vean que nuestro trabajo en esta área tiene una participación muy activa el contador público. Y bueno, todos sabemos que las sociedades, pues, una vez constituidas, van a tener que celebrar, de conformidad con el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, asambleas ordinarias, y de igual manera asambleas extraordinarias para un determinado tipo de actividades. Entonces, la asamblea ordinaria debe, en términos generales, reunirse por lo menos una vez al año. Esta asamblea extraordinaria, ordinaria, tiene otro detalle. ¿Qué será la diferencia, amigos míos, entre una ordinaria y una extraordinaria? Si en la primera, que es la ordinaria, vamos a aprobar y modificar aprobar informes del administrador, del comisario, y ahora con el gobierno corporativo una serie de informes adicionales, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a topar con que nos encontraremos con modificaciones del administrador, del consejo de administración, el acuerdo de cuánto se le va a pagar a los administradores y consejeros, finalmente la participación ya laboral, no nada más de aportación de los socios, que se puede convertir en una actividad aceptada como una relación laboral entre el administrador y un socio que opere directamente ahí. Entonces, esos aspectos se ventilan en una asamblea ordinaria, y todas las demás actividades nos vamos a las asambleas extraordinarias, donde se hacen aspectos sencillos. Para hacer más práctico, pues se ventilan ahí la prórroga de una duración de la sociedad, la disolución anticipada de la sociedad, el aumento de reducción de capital social, siempre y cuando esté sujeta a otros aspectos como la protocolización o no protocolización, dependiendo de que sea capital variable y que cuente con un libro de actas. El cambio de objeto social, cambio de nacionalidad, la transformación de la sociedad, la fusión de la sociedad y la emisión de acciones especiales, como en el caso de las APIs. Bien, en términos generales podríamos decir que fuera de la aprobación de los estados financieros, de los informes de la administración, de la aprobación de los emolumentos que puedan pagarle a los consejeros, gerentes, administradores, y algunos aspectos como decisiones de los socios de tener una participación activa dentro de la empresa más allá de su aportación, dándole un vínculo de relación laboral, nos encontramos que todos los demás asuntos deberán ser llevados a través de una asamblea extraordinaria. Eso nos da la separación de dos tipos de asamblea. También nos vamos a encontrar en la vida práctica que he visto libros de actas donde dicen: celebración de la presente asamblea ordinaria extraordinaria. O sea, quieren juntar los elementos de una en otra en una sola acta. Y luego
también nos hemos encontrado que, por ejemplo, cuando nos dicen que la ley es clara, que se debe tener por lo menos un acta de asamblea por cada año, o que cada ejercicio social de la sociedad, y luego resulta que encontramos actas donde dice se aprueban los estados financieros de los ejercicios 2001, 2002, 2003, como 10 ejercicios en una sola acta de asamblea. Particularidades que no deben de suceder, pero que no los encontramos. ¿Por qué? Porque han descuidado el estudio y la especialización de esta área, que pues, a bien comentarlo, en nuestro despacho nos dedicamos precisamente a planeación fiscal corporativa, que consiste precisamente en la estructura correcta de la integración de la documentación legal de una sociedad para que funcione con cumplimiento de todas las normas mercantiles, legales, civiles y fiscales que a las que esté comprometido. Vamos a mencionar, también cabe, que en una hora no puedo explicar cada una de ellas, pero a grosso modo voy a mencionarles cuántas sociedades podemos trabajar. Primero vamos a hacer una clasificación muy sencilla. Sociedades que sí realizan actos de comercio y sociedades que no realizan actos de comercio. De las primeras, pues conocemos muy comúnmente las que nos señala la ley de sociedades mercantiles, que es la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, y por ahí las cooperativas que se rigen por una ley en particular, y por ahí ya tenemos incorporadas a otro hijo más a esta ley, que son las sociedades unimembres conocidas como SAS. Por otro lado, también existe en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal las sociedades de responsabilidad limitada, microindustrias y artesanales, se dedican a hacer artesanías. Sociedades de solidaridad social, que se trabajaron las rurales, se registran y operan a través y control de la Secretaría de Reforma Agraria, y todas las que no sean industrias rurales estarán reguladas por la STPS, o sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y se registran para efectos ante terceros en el registro que tienen las propias secretarías, lo que nos hace recordar que la función de registro público es la que permite el reconocimiento de validez ante terceros, y que el registro público de comercio como el registro público de la propiedad no son los únicos registros que le dan certeza ante terceros de la constitución de sociedades. Nos encontramos, como ya vemos, que la propia Secretaría de Reforma Agraria tiene un registro, además del registro agrario nacional. La STPS también tiene un registro para un determinado grupo de sociedades. También tenemos, los amigos, por la ley agraria contempladas asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de producción. Tenemos también, obviamente, el sistema financiero mexicano está con diferente tipo de sociedades, las instituciones de banca múltiple, que ya sabemos que eran los bancos especializados que en el 74-76 se unen todos los servicios para convertirse en banca múltiple. De ahí tenemos las instituciones de banca de desarrollo, las nacionales de crédito, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las uniones de crédito, las de factoraje financiero, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión de instrumentos de renta, sociedades de inversión de capitales, sociedades de inversión de objeto limitado, conocidas como SOFOL, y en fin, las sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFOMES, las instituciones de fianza, las instituciones de seguros, las sociedades mutualistas de seguros de vida o daños, las AFORES, las sociedades de información crediticia, las casas de bolsa, las casas de cambio, las sociedades financieras populares, las sociedades financieras comunitarias, conocidas más como las SOFICO, las sociedades anónimas promotoras de inversión, que son muy importantes y que voy a comentar, espero y no me falle el tiempo, porque considero que esas son las sociedades que debemos de tocar, porque no las utilizan y son las de mejor conveniencia corporativa en la actualidad, más conocidas como las API, y sus hermanas, pero que sí cotizan en bolsa, las conocidas como las SAP.
Y finalmente, pues también tenemos las sociedades que no realizan actos de comercio. Y ahí ya tenemos los sindicatos, los partidos políticos, las de asistencia y beneficencia, las asociaciones religiosas, las cámaras de comercio, las sociedades civiles, asociaciones civiles, y por ahí las fundaciones, que a su vez se dividen en diferentes ramas. A sus fundaciones que tienen, primera, como características, que trabajan con un capital propio y que se pueden decir que son independientes. Son fundaciones operativas, fundaciones empresariales, fundaciones comunitarias, y estas mismas trabajan para obtener recursos y apoyar a las asociaciones, que por lo general todas son operativas. Pero las asociaciones civiles también tienen una característica muy particular. Tenemos un grupo de asociaciones que se conocen como de autobeneficio, como son los colegios profesionales, las cámaras empresariales, los clubes deportivos y los sindicatos, los cuales, cuando se dice que es autobeneficio, ¿qué quiere decir? Que para que tengan las exenciones de no lucrativas, de no causantes de impuestos, de no fines de lucro, su única función es enajenar o prestar servicios exclusivamente a sus miembros. Situación que a veces es muy difícil por la poca, pues ya cada vez menos voluntad de los socios de capacitarse, como es el caso de los colegios. Todos sabemos que al disminuir el dictamen o desaparecer el dictamen, pues ya mucha gente dejó de ir a capacitarse a los colegios, y hemos tenido en todos los colegios una baja, pero bastante notoria, en la participación de los cursos e inclusive en la afiliación. Eso fue un mal planteamiento que hicieron los colegios, haciéndose ver como organismos necesitados de los contadores exclusivamente para poder cumplir con el registro, las autoridades del SAT, que exigía que hubiera 3 años en el colegio, estar certificado y cumplir con la norma. Pues caramba, eso dejó que al desaparecer el dictamen, muchos asociados de los colegios profesionales dijeron, pues ya para qué les sigo aportando, ya no tengo que cumplir con la norma, ya no importa mi registro porque ya no voy a dictaminar. Y eso ha provocado también que estos colegios hayan tenido baja en sus ingresos, y por consiguiente abren sus puertas a la competencia y a los cursos abiertos a todo público, lo que implica un tratamiento fiscal distinto a los ingresos que se perciban por capacitación de público en general, a los cursos que se les den a sus propios miembros, y no lo están cuidando los colegios. Y esa misma característica hace que las demás asociaciones de autobeneficio puedan caer en una circunstancia particular de tener ingresos grabados y los puedan seguir registrando como ingresos exentos. Entonces, aguas con eso, es un punto importante que ahorita lo estamos viviendo, porque pues ahorita ya estamos buscando todos los ingresos ante la situación del país y de la economía, estamos buscando ingresos de donde se pueda, y entonces estamos dando apertura a otro tipo de ingresos, a circunstancias muy diferentes a la naturaleza en la que estaba sometida o registrada la asociación. Y bueno, pues también muchas gracias a Candy Sánchez, mi querida prima, gracias por saludarnos y que esté al pendiente de nuestro programa. Espero les sea de interés a todos ustedes y a todos los demás que nos están acompañando. Les recuerdo, amigos míos, que para efectos de cualquier duda, aclaración, comentario a estos temas, que los tomamos, digamos que de una manera sencilla, pero que tengan algunas dudas en lo particular, ya saben que tienen nuestro correo, que es planacionintelectual@gmail.com, donde estaremos con mucho gusto viendo sus comentarios y respondiéndoles en la medida en que se nos vayan presentando, con toda la intención de poderles dar mayor información sobre algunos de los puntos que vemos aquí en el programa. También hago patente que por ahí sigue a la venta a través de nuestra casa radiodifusora Estrategia Intelectual, nuestro disco de los contratos como soporte fiscal y medios de defensa a través del contador público, que los pueden adquirir o con su servidor o a través directamente de nuestra estación de radio, casa radiodifusora de estrategiaintelectual.com. Bueno, después de este breve comercial, bueno, pues seguimos con nuestra plática. Es bastante lo que tengo que comentarles.
ahorita hablamos de nuestras acciones de autobeneficio, también vamos a tener asociaciones operativas, las que directamente tratan con temas específicos, asociaciones directamente para apoyar a niños enfermos, problemas de cáncer, de educación, ecológica, ciencia y tecnología, cultural, derechos humanos, salud, desarrollo en sí. Hay ya las asociaciones que son operativas. Estas asociaciones operativas, para poder funcionar, donde ahorita la gente que quiera aportar o ayudar se ve frenado un poco por la limitante que la autoridad ha puesto en los donativos, pues no solamente ha generado eso, sino que obliga a que para que puedan tener más beneficios y recursos, pues las asociaciones civiles tengan que recurrir a otros medios. Y esos medios han generado instituciones de la asistencia privada y de beneficencia pública, o sea, las IAP y las IBP, para que a través de ellas se vean apoyadas en la obtención de recursos. Y estas asociaciones a su vez van a tener que buscar de alguna manera obtener una forma de que se les reconozca como empresas que dan un beneficio social. Por consiguiente, pues entonces esas asociaciones civiles, a pesar de ser no lucrativas, tienen que dar un paso más. Ese paso más es constituirse como donataria autorizada, situación que nada fácil nos los pone el SAT, puesto que el SAT nos genera una serie de obligaciones, vamos a decir, complicadas y muy especiales. También es así que el propio SAT nos pone por ahí una serie de artículos que deben ser literalmente adheridos a los estatutos de la sociedad, y otros que nos dice debes de mencionarlos, pero te doy la oportunidad de que la redacción la acomodes tú, además de ver que tu giro esté tan amplio que puedas abarcar cualquier tipo de beneficios o de donativos, vengan de donde vengan. Si no le pones que puedes obtener recursos del extranjero, pues evidentemente apoyos de la ONU, UNESCO no los vas a recibir y tendrás que limitarte a los apoyos que recibas a nivel nacional. Por aquí ya nos hacen una pregunta: ¿y qué características tiene una sociedad civil fiscal y contablemente? ¿Qué características tiene una sociedad civil? Bueno, pues una sociedad civil, primero hay que distinguir entre una sociedad civil y una asociación civil. La sociedad civil, su característica es que aunque también, o al igual que la asociación, no tienen un fin precisamente lucrativo, sino solo tienen fines económicos, en una sociedad civil los que se benefician son los miembros de la sociedad, se agrupan para prestar un servicio y de un remanente distribuible, de una ganancia, los asociados, en función de sus aportaciones o de su labor realizada, van a obtener un recurso, una participación, y esa participación sí es gravable para ellos. En cambio, en la asociación civil prácticamente no existe un patrimonio de las asociaciones civiles, sino simplemente patrimonio por parte de los asociados, sino que simplemente aportan derechos para participar de los beneficios que la asociación ofrece, y cuando percibe ingresos del exterior, de aportaciones del gobierno, de la iniciativa privada o de organismos internacionales, lo que buscan es satisfacer el objetivo social que tiene esa asociación. De ninguna manera es la búsqueda de lucro de los asociados. En cierto modo, es evidente, los asociados al prestar sus servicios dentro de la asociación podrán tener un sueldo, pero no estamos hablando de ganancias. Y en una sociedad civil, si bien no se habla de utilidad, se llama de remanente. Ese remanente va a ser distribuido entre los socios y ellos en forma particular harán su declaración de pago de impuestos. Entonces, digamos que esa es la característica fiscal y obviamente contable entre uno y el otro. Qué bueno que hacen este comentario, porque muchas veces en la hablan de sociedad civil y asociación civil como si fuese lo mismo, pero una sociedad civil tiene un procedimiento muy particular, porque sí puede haber un capital de aportación. Además, se establece que los socios de la misma, pues obviamente participan para un objetivo común, en el cual es prestar un servicio como un despacho de contadores. Todos
atienden a un determinado cliente y requieren de varios profesionistas o de especialistas en materias, en tantas materias de nuestro campo de acción, y una vez que como despacho reunimos con el número adecuado de socios que tengan esas características, pues el beneficio o la ganancia de ese servicio prestado pues va a ser repartido entre los socios. Que en una asociación civil eso no puede darse. Digamos que esa es la principal característica. En cuanto a la deducción, otra característica sería la cuestión de las deducciones. Una deducción no en una asociación civil que no cumpla los requisitos de deducibilidad, automáticamente se van a convertir en ingreso sin deducción alguna. Un gasto no deducible en una sociedad civil, bueno, puede considerarse como un anticipo remanente de un socio, o bien simplemente se castiga como no deducible. Son algunos de los muchos puntos que hacen la diferencia entre una sociedad civil y una asociación civil, y por consiguiente esas serían siendo las características o las características del otro. Espero más o menos haber contestado la pregunta que nos hizo la licenciada Irene Fernández, pero bueno, continuando con el tema de lo que estábamos hablando de las donatarias, nos vamos a encontrar que estas donatarias que se van a topar con una muralla que es el SAT para que les consiga o les otorgue ser donataria. ¿Por qué razón? Porque se ha abusado. Ha sido una licencia para no pagar impuestos de una donataria autorizada. Entonces tiene que asegurarse que el fin social que hace esa donataria se cumpla, y por lo tanto a través de sus estatutos se establece una serie de restricciones con las cuales pues pueda dar una certeza de que esa asociación, ya con el título de donataria, pues cumpla los fines sociales para los cuales se le concedió. Pero no se termina ahí su vía crucis de una donataria. Tiene una serie de obligaciones. Esa serie de obligaciones lo lleva a que al cumplirlas pueda obtener algo más de ser donataria. Obtener un registro en el Registro Federal de Organización de Sociedades Civiles. Al registrarse ahí, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir, como la persona física, como el CURP de una persona física, va a recibir un número conocido como CLUNY. Con ese número de CLUNY es con el que puede tener acceso a obtener beneficios, ya sea de la iniciativa privada, ya sea del propio gobierno, de todos los proyectos y aportaciones que de créditos o préstamos o a fondo perdido que tenga el gobierno, y de igual manera con ese registro pues también se le facilita obtener beneficios o apoyos del extranjero. Entonces, como ven, ser asociación civil está restringido el manejo de su dinero, limitado a demostrar que siempre se aplica al bienestar o al cumplimiento del objeto social que tiene impuesto, y de hecho te establece que para cuestiones de gastos operativos, que ahí va involucrado el sueldo de la gente que opere, estamos hablando de un 5%, o sea, teóricamente una asociación civil, el 95% de sus recursos deben estar otorgados al fin social que se constituyó. Y además, para poder obtener esos recursos, convertirse en donataria y luego tener su número de registro CLUNY. Como ven, es un proceso nada fácil, muy tardado, muy costoso, en tiempo sobre todo, y bueno, pues esos son de los aspectos que en nuestro país, por las áreas de la desconfianza, de los abusos, ha hecho complejo obtener y poder apoyar a este tipo de asociaciones que realmente hacen una función para el bienestar y el mejoramiento de calidad de vida de las personas, y funciones que debía haber realizado el Estado, pero en su incapacidad de poder abarcar a un país tan grande, el Estado no ha podido cumplir y darle todos esos beneficios a la población. Entonces otorga facilidades como es la exención de impuestos a estas asociaciones para que lo realicen, lo que en realidad hubiera hecho el Estado. El problema es que te los otorga, pero a la vez te pone una serie de requisitos medio complicados para poderlo cumplir. En fin, en esos términos, pues vamos a platicar
Y como el tiempo se nos acaba, yo tenía aquí pues realmente preparé una plática con ustedes como para 10 horas, pero pues nuestro programa abarca solamente una hora de programa. Entonces lo que me gustaría era ahorita platicar con ustedes algo que considero muy importante. Uno, en 5 minutos comentarles lo que es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es finalmente, independientemente que lo hemos platicado en otros programas, tiene como objeto darle transparencia a la información financiera. ¿Qué va a significar? Que a la hora de aprobar un estado financiero va acompañado del informe del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, del Comité de Finanzas, del Comité de Remuneraciones, reporte e informe del comisario, del auditor interno, del auditor externo y finalmente de los terceros interesados. Terceros interesados que inclusive por los comités deben de ser protegidos a la salvaguarda de sus derechos, porque esos terceros interesados son proveedores, clientes y los propios empleados de la empresa. ¿En qué objetivo de tanto papeleo y tanto informe y tanto costo administrativo? Pues es generar que en la información financiera vaya respaldado y de alguna manera desmenuzado características o circunstancias o problemáticas o acontecimientos que se dieron en todo el control y administración de la sociedad y que pueden ser importantes para una toma de decisiones o modificar el rumbo a seguir de una empresa. Y de igual manera a terceros interesados darle mayor certeza de que la información financiera que presenta la sociedad es una información veraz, no es una información maquillada, puesto que con la intervención, con la respectiva responsabilidad legal que tenga cada uno de estos docentes que mencionamos, se integre una información que dé confianza. Ese es un punto para decirles, amigos, a mis colegas contadores, que esa es una área de especialización que tiene mucho campo de acción, que es la implantación, vigilancia y darle seguimiento al establecimiento de un gobierno corporativo. El otro punto que yo quería comentarles en este sentido, agotando mis últimos minutitos de nuestro programa, era darles unas características que debemos tomar en cuenta cuando creamos una sociedad nueva. Pensar en las APIs. ¿Qué tiene? Pues las APIs otorgan exenciones a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que busca promover avances en los estándares de un gobierno corporativo. Curiosamente, las API vienen y están pensando en un gobierno corporativo. Ejemplo, a través de las API se puede restringir la transmisión de las acciones, cosa que en una sociedad normal, pues cualquier socio podrá, a reserva de un derecho de tanto, podrá enajenar las acciones que quiera. Aquí la transmisión de acciones está delimitada. Puede haber causales para excluir a los socios. Puede haber ciertas características que se dé poder para ejercer derechos de separación. Pueden modificarse reglas para amortizar acciones sin límites legales. Pueden adquirir sus propias acciones, cosa que eso no es tan fácil en una sociedad anónima. La estructura del capital y el poder emitir varias series de acciones con derechos y obligaciones diferentes. Compromisos de votos entre accionistas. Acuerdo entre socios para venta de acciones a terceros con la mejor condición y mejor precio. Acuerdo para que un grupo de accionistas pueda exigir la venta de participación accionaria de otro. Este acuerdo a través de un acuerdo de mecanismo de salida, y es el que está utilizado en la mayoría de las sociedades en el mundo, principalmente europeas. En la SAPI, los derechos de la minoría accionaria tienen mayor relevancia, pues con solo el 10% se tiene derecho a nombrar consejo y comisario. En la sociedad anónima es con un 25%.
Una asamblea se puede convocar con el 10% y no con el 32% que nos señala la General de Sociedades Mercantiles. Se puede ejercer acción civil contra administradores con el solo 15% de los socios y no el 33%. Y también oposición a una resolución en una asamblea jurídicamente se puede hacer con el 20% y no con el 33% que se venía haciendo. Eso tiene unas características que hay que estudiar a las APIs. Yo creo que el próximo programa me voy a enfocar, salvo mejor opinión y lo que ustedes manden. Mi objetivo del próximo programa será, dentro de 2 programas será hablar de las API. En nuestro siguiente programa del 3 de mayo vamos a ver el aspecto contable, fiscal, la ciencia de la contabilidad, en el que veremos lo que es la prospectiva de la carrera, el hecho de lo que es un arte, una ciencia, que se fortalezca nuestra profesión, y qué mejor que para hablar con ello llevaremos y transmitiremos, si nuestra casa radiodifusora no los permite, iremos a transmitir desde la ciudad de Puebla con nuestro invitado especial, el maestro Héctor Ferral y Mauricio Mubarak, que ya ha estado con nosotros en otro programa. Entonces tendremos un buen diálogo en nuestro próximo programa. Por favor, no se lo pierdan, creo que va a ser muy interesante. Y en el siguiente programa nosotros estaremos hablando exclusivamente de la SAPI como una sociedad importante para que sea la que utilicen todos, porque esa es una sociedad que se presta para una planeación corporativa. No piensen que fiscal, es de hecho una planeación corporativa. Buenos amigos, pues por el día de hoy el tiempo se nos acaba. Una vez más estoy muy agradecido por todos ustedes que en un horario, a veces creo que hora de comida para muchos, han tenido la gentileza de escucharme, de ver nuestro programa, y siempre en la búsqueda de que los temas por lo menos despierten un interés en ustedes, para que de algún curso de estrategia intelectual o de los que imparte su servidor en diferentes lados se motiven a informarse más al tema. Y finalmente, bueno, pues es un placer estar de servirles. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias a todos los que se comunicaron. Gracias Justi, gracias Candy, gracias licenciada Irene por sus comentarios. Les deseo que la pasen muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy buenas tardes.